Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. ¿Qué impulsa a una reina a desafiar a reyes, papas e imperios? No es solo la ambición, es una obsesión. Hoy no hablamos de una reina cualquiera, sino de Leonor de Aquitania, una mujer devorada por un hambre insaciable, la libertad. Su vida no fue una crónica de coronas y tratados, sino una guerra psicológica contra las jaulas doradas que intentaron contenerla. Cada matrimonio, cada hijo, cada cruzada fue un movimiento en su tablero personal, una batalla por el control de su propio destino. Prepárate para descubrir la mente de la reina que se negó a ser un peón. En el corazón del siglo XII, en los vibrantes y soleados dominios de Aquitania, nació una leyenda. Leonor no fue criada para ser una consorte silenciosa, fue educada para gobernar. Su abuelo, Guillermo IX, fue el primer trovador conocido, y su padre, Guillermo X, continuó el legado, convirtiendo la corte de Poitiers en el epicentro cultural de Europa. Aquí, entre poemas de amor cortés y debates filosóficos, la joven Leonor forjó su espíritu. Aprendió latín, música y literatura, pero más importante aún, aprendió que una mujer podía ser mecenas, jueza y señora de su propio destino. Su obsesión por la libertad no nació de la opresión, sino de haberla probado en su forma más pura. Aquitania era su reino, un vasto territorio que se extendía desde el Loira hasta los Pirineos, más grande y rico que los dominios del propio rey de Francia. Pero esta libertad idílica se hizo añicos en 1137. En un giro cruel del destino, su padre y su único hermano murieron con apenas semanas de diferencia. A los 15 años, Leonor pasó de ser una duquesa en formación a la heredera más codiciada del continente. Su mano no solo ofrecía matrimonio, sino un imperio. De la noche a la mañana, su libertad personal se convirtió en la moneda de cambio más valiosa de la geopolítica europea. Sintió el peso del ducado sobre sus hombros, y con él, una feroz determinación. Quienquiera que la tomara como esposa, nunca poseería su voluntad. Aquitania era suya, y su independencia, la primera y más sagrada de sus obsesiones, sería defendida a cualquier precio. El testamento de su padre fue claro. Para proteger a Aquitania, Leonor debía casarse con Luis, el heredero al trono de Francia. Pocos meses después de la boda, el rey Luis VI murió, y Leonor, con apenas 15 años, fue coronada reina de Francia. Pero el Palacio de la Cité en París no era la corte de Poitiers. El cambio fue un shock cultural y psicológico. La austera y monástica atmósfera del norte contrastaba brutalmente con la libertad y el esplendor de su hogar. Su joven esposo, Luis VII, era un hombre piadoso y devoto, más monje que rey, cuya personalidad chocaba frontalmente con la naturaleza vibrante y política de Leonor. Ella se sintió atrapada, su intelecto despreciado y su influencia política marginada. Esta no era una unión de mentes, sino una transacción dinástica que la había encerrado en una jaula dorada. Su obsesión por la libertad, antes un principio rector, se transformó en una necesidad desesperada de escapar de la asfixiante piedad y el control de los consejeros de su marido, como el abad Suger. Leonor intentó influir, introducir la cultura y las costumbres de Aquitania, pero fue recibida con desconfianza y hostilidad. Se la veía como una extranjera frívola y quizás peligrosa. El nacimiento de 2 hijas, María y Alix, pero ningún varón, solo aumentó la presión y su sensación de fracaso a los ojos de la corte francesa. Cada día en París era un recordatorio de lo que había perdido. No solo su tierra, sino su autonomía.
La jaula se hacía más pequeña, y la reina indomable comenzaba a planear cómo romper los barrotes. En 1147, la llamada a la Segunda Cruzada resonó en toda Europa. Para el rey Luis VII era un deber sagrado. Para la reina Leonor fue la oportunidad de su vida. No era un simple viaje, era una fuga estratégica, una forma de romper las cadenas de su jaula dorada y reafirmar el poder que le había sido negado en París. Desafiando toda convención, Leonor no anunció que acompañaría a su esposo como una consorte devota. Declaró que lideraría a sus propios vasallos como duquesa de Aquitania. Esta decisión fue un escándalo y una audaz declaración de intenciones. Reunió a sus caballeros, damas de compañía y suministros, creando una corte itinerante que la seguía. Por primera vez en años, volvía a ser la señora de su propio destino, no solo la esposa del rey. El largo y arduo viaje a Tierra Santa fue su campo de pruebas. Mientras Luis se enfocaba en la piedad, Leonor se sumergía en la estrategia y la logística. En Antioquía se reunió con su carismático tío, Raimundo de Poitiers, un hombre que encarnaba el espíritu audaz y mundano de su familia. Su cercanía y sus discusiones estratégicas a puerta cerrada alimentaron oscuros rumores de incesto y traición, envenenando aún más su relación con Luis. Para Leonor, sin embargo, la cruzada fue un despertar. Comandó hombres, tomó decisiones con consecuencias de vida o muerte, y operó en el gran escenario de la política mundial. Había saboreado el poder real, la libertad absoluta de acción lejos de la corte francesa. El fracaso militar de la cruzada fue irrelevante para su obsesión personal. Había escapado y se había probado a sí misma. Volver a ser la reina sumisa en París ya no era una opción, era una imposibilidad psicológica. El regreso de la desastrosa Segunda Cruzada marcó el punto de no retorno para el matrimonio real. El abismo entre Leonor y Luis era ya insalvable, lleno de desconfianza, resentimiento y los escandalosos rumores de Antioquía. Pero en el siglo XII, una reina no simplemente se divorciaba de un rey. Era un acto casi impensable, un terremoto político y religioso. Sin embargo, la obsesión de Leonor por la libertad era ahora una fuerza imparable. No luchaba por amor o por otro hombre, luchaba por sí misma, por la recuperación de su identidad y su poder. Su mente estratégica, afilada por años de frustración, encontró la herramienta perfecta, la consanguinidad. Leonor y Luis eran primos en cuarto grado, un parentesco lo suficientemente cercano como para que la Iglesia pudiera anular el matrimonio si se aplicaba la presión adecuada. Comenzó una campaña calculada y persistente. Se negó a compartir el lecho conyugal y presionó sin descanso, utilizando su considerable influencia y la de sus aliados. Luis, herido y cansado de la lucha, finalmente cedió. En marzo de 1152, un concilio de obispos franceses en Beaugency disolvió oficialmente el matrimonio. Para el mundo, la razón fue la sangre compartida. Para Leonor, fue su primera gran victoria contra el sistema que la había aprisionado. A los 30 años, salió de la sala del tribunal no como una reina repudiada, sino como la mujer más poderosa de Europa una vez más. Recuperó el control total de su amada Aquitania y su inmensa fortuna. Era libre, pero esta libertad no era un fin, sino el principio. Con una audacia que conmocionó a todos, apenas 8 semanas después, se casó de nuevo, esta vez eligiendo ella misma a su consorte, el joven y ambicioso Enrique Plantagenet, futuro rey de Inglaterra. La anulación de su matrimonio con Luis VII no fue un final para Leonor, sino una violenta liberación, una oportunidad calculada.
En menos de 8 semanas, un tiempo escandalosamente corto para la época, la exreina de Francia se convirtió en la futura reina de Inglaterra. Su boda con Enrique Plantagenet, duque de Normandía y conde de Anjou, no fue un arrebato pasional, sino la firma de un pacto entre dos ambiciones desmedidas. Enrique era 11 años menor que ella, un torbellino de energía, intelecto y crueldad. Pero Leonor no vio en él a un joven impresionable, sino un instrumento para alcanzar una gloria que Francia le había negado. Ella le ofrecía el ducado de Aquitania, la joya más codiciada de Europa, un territorio más vasto y rico que los dominios del propio rey francés. A cambio, él le ofrecía un trono y, más importante aún, un socio cuya sed de poder rivalizaba con la suya. Esta unión fue una declaración de intenciones. Juntos, no solo controlarían Inglaterra y Normandía, sino una franja ininterrumpida de tierra desde las fronteras de Escocia hasta los Pirineos. La obsesión de Leonor por la libertad se transformó en una obsesión por la expansión. No se conformaba con ser la esposa de un rey, aspiraba a ser la arquitecta de un imperio. En Enrique encontró el catalizador perfecto. Su unión no se cimentó en el amor romántico que ella misma promovería más tarde en sus cortes, sino en un respeto mutuo por su insaciable apetito de poder. Era una alianza forjada en el fuego de la ambición, y juntos estaban a punto de redibujar el mapa de Europa. La corona de Inglaterra, colocada sobre su cabeza en la abadía de Westminster en 1154, era solo el comienzo. Leonor y Enrique no gobernaban un reino, gobernaban un conglomerado de territorios que la historia conocería como el Imperio Angevino. Esta no era una monarquía sedentaria. La corte estaba perpetuamente en movimiento, un torbellino de actividad que se extendía desde el norte de Inglaterra hasta el sur de Aquitania. Leonor no era una reina consorte relegada al palacio. Era una gobernante activa, cabalgando junto a su esposo, administrando justicia en sus propios dominios y participando en los consejos que decidían el destino de la guerra y la paz. Su obsesión por el legado se materializó en su vientre. Dio a Enrique 8 hijos, 5 de ellos varones, asegurando la sucesión y proporcionando herederos para cada rincón de su vasto imperio. Cada hijo era una pieza en su gran tablero estratégico, un futuro rey, duque o conde, que extendería la influencia de su sangre. Su libertad se manifestaba en su capacidad para moverse y gobernar a través de este mosaico de culturas y leyes. Mientras Enrique se enfocaba en la conquista y la reforma legal, Leonor se aseguraba de que el corazón de su poder, Aquitania, permaneciera leal y bajo su control. Imponía su voluntad, resolvía disputas y recordaba a todos que ella era duquesa por derecho propio, no solo por matrimonio. El imperio era su creación conjunta, pero en la mente de Leonor era sobre todo la herencia que legaría a sus hijos, la prueba irrefutable de su poder y su inmortalidad. A medida que el imperio angevino se consolidaba y las fisuras en su matrimonio con Enrique comenzaban a aparecer, Leonor inició una de sus rebeliones más sutiles y duraderas. Se estableció en Poitiers, en el corazón de su amada Aquitania, y creó una corte que se convertiría en leyenda. Lejos de la política brutal y las campañas militares de Enrique, la corte de Leonor era un crisol de arte, música y poesía. Aquí, su obsesión por la libertad encontró una nueva vía de expresión, la libertad intelectual y emocional. Patrocinó a los más grandes trovadores de la época, como Bernard de Ventadorn, y fomentó un nuevo código de conducta conocido como amor cortés. Este ideal era revolucionario. Celebraba el anhelo, la devoción y el servicio a una dama, a menudo casada e inalcanzable,
colocando a la mujer en un pedestal de adoración y autoridad moral. Era una inversión radical de los roles de género de la época. En las cortes del amor, presididas por ella y su hija María de Champaña, se debatían dilemas sentimentales con la seriedad de un tribunal. ¿Puede existir el verdadero amor en el matrimonio? ¿Es peor la infidelidad del corazón o la del cuerpo? Estas no eran simples frivolidades, eran actos de subversión cultural. Leonor estaba creando un espacio donde la perspectiva femenina no solo era escuchada, sino que dictaba las reglas del juego romántico y social. Era su forma de ejercer el poder no con la espada, sino con la palabra y la cultura, forjando una esfera de influencia completamente suya, un reino de ideas que su marido no podía conquistar ni controlar. La alianza de ambición que había unido a Leonor y Enrique se pudrió hasta convertirse en una amarga rivalidad. El poder que habían construido juntos se convirtió en el campo de batalla de su guerra personal. Enrique, un hombre que no toleraba rivales, comenzó a ver la independencia y la influencia de su esposa como una amenaza directa. Su obsesión por el control total chocó de frente con la inquebrantable necesidad de libertad de Leonor. El conflicto se manifestó en múltiples frentes. Enrique tomó amantes. La más famosa, Rosamund Clifford, a quien instaló en una muestra de desafío público que era una humillación directa para la reina. Pero la verdadera traición, para Leonor, era política. Enrique intentó usurpar su autoridad en Aquitania, tratando sus tierras hereditarias como una simple provincia conquistada. Intentó dictar los matrimonios y los destinos de sus hijos sin su consentimiento, buscando marginarla del poder que ella consideraba suyo por derecho de sangre y por el legado que había forjado. El duelo psicológico fue implacable. Cada uno usaba a sus hijos como peones en su juego de poder. Leonor, sintiéndose traicionada y arrinconada, comenzó a cultivar la semilla de la rebelión en sus hijos mayores, avivando sus resentimientos contra un padre que les negaba poder y autonomía. La corte del amor se silenció, reemplazada por susurros de conspiración. La obsesión de Leonor por la libertad ya no era una búsqueda de expansión o expresión cultural. Se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia política y personal contra el hombre que era a la vez su marido y su mayor enemigo. Para 1173, la corte de Enrique II era un nido de resentimiento, y en su centro, Leonor de Aquitania avivaba las llamas. Su obsesión por la libertad se había transformado. Ya no buscaba su propia autonomía dentro del matrimonio, sino la destrucción política del hombre que se la había negado. Veía en sus hijos, Enrique el Joven, Ricardo y Godofredo, los instrumentos perfectos para su venganza y la recuperación de su poder. La relación con Enrique se había desintegrado en un desprecio helado, alimentado por las infidelidades de él, especialmente con Rosamund Clifford, y su negativa a ceder poder real a sus herederos. Leonor, la estratega consumada, comenzó a tejer su red. En sus aposentos, lejos de oídos indiscretos, susurró palabras de ambición en los oídos de sus hijos. Les recordó sus derechos, su linaje, y les pintó un futuro en el que no serían meras sombras de su padre, sino reyes por derecho propio. Su descontento se convirtió en su causa. La revuelta no fue solo una rebelión de príncipes contra un padre. Fue la obra maestra de una reina que canalizaba su frustración en una guerra civil. Ella fue el cerebro, la financiadora y la principal instigadora. Cuando la rebelión estalló, Leonor intentó unirse a sus hijos en Francia, el corazón de la lucha. Disfrazada de hombre, fue capturada en su huida. Este acto desesperado revela la profundidad de su determinación.
No era solo una conspiradora, era una combatiente dispuesta a arriesgarlo todo. Su captura no fue el fin de la revuelta, pero sí el fin de su libertad. Enrique, enfurecido por la traición de la mujer que era su igual intelectual y su mayor adversaria, no la ejecutaría, pero le impondría un castigo que para ella era peor que la muerte: la invisibilidad. La captura de Leonor marcó el inicio del capítulo más oscuro de su vida. Durante los siguientes 16 años, la mujer más poderosa de Europa se convirtió en la prisionera más famosa. Enrique II, en un acto de crueldad calculada, no la encerró en una mazmorra olvidada. En cambio, la sometió a una tortura psicológica más refinada: una jaula de oro. Fue trasladada constantemente entre varios castillos y fortalezas en Inglaterra y Normandía, como el castillo de Chinon o la fortaleza de Sarum. Cada castillo era una prisión diferente, cada ventana una nueva vista de un mundo en el que ya no podía participar. Su obsesión por la libertad, antes una fuerza activa y política, se convirtió en un anhelo interno y doloroso. Se le negó el control sobre sus tierras, Aquitania, que amaba con una ferocidad casi maternal. Se le negó el contacto regular con sus hijos, las piezas de ajedrez que ella misma había puesto en el tablero. Estaba aislada, silenciada, borrada del mapa político que ella había ayudado a dibujar. Este periodo de cautiverio fue un asalto directo a su identidad. Leonor era una mujer de acción, de movimiento, de influencia. Su mente, acostumbrada a gobernar ducados y aconsejar a reyes, ahora estaba confinada a los muros de piedra de su encierro. Los días se convertían en semanas, las semanas en años. El mundo exterior continuaba sin ella. Sus hijos crecían, luchaban y morían. Enrique el joven y Godofredo fallecieron mientras ella estaba prisionera. Un dolor que tuvo que soportar en solitario. La prisión física era terrible, pero la verdadera celda era la de su alma, un espacio donde el eco de su poder pasado resonaba como una burla constante, alimentando un fuego de resistencia que se negaba a extinguirse. En la quietud forzada de su cautiverio, Leonor de Aquitania enfrentó la batalla más crucial, la guerra dentro de su propia mente. Privada de poder, movimiento y comunicación, su intelecto se convirtió en su único dominio y su mayor arma. No se permitió sucumbir a la desesperación. En lugar de eso, su obsesión por el control se volvió hacia adentro. Si no podía gobernar un ducado, gobernaría sus pensamientos. Si no podía mover ejércitos, movería las piezas en el tablero de ajedrez de su mente, anticipando futuros movimientos. Su prisión se transformó en un crisol. Allí la impetuosa y apasionada reina de su juventud fue templada, forjando la voluntad de hierro que definiría su vejez. Pasó sus días leyendo, probablemente teniendo acceso a la considerable biblioteca de Enrique. Se sumergió en la historia, la filosofía y la ley, afilando una mente que ya era legendaria. Aprendió la paciencia, una virtud que nunca había poseído. Esperar se convirtió en un acto de desafío estratégico. Cada día que sobrevivía sin doblegarse era una victoria silenciosa contra Enrique. Mantuvo correspondencia cuando se le permitió. Sus cartas cuidadosamente redactadas para transmitir mensajes velados y mantener vivas las brasas de sus alianzas. Se convirtió en una maestra de la subyugación aparente, mostrando al mundo una fachada de sumisión mientras su espíritu permanecía indomable. Este no fue un tiempo perdido. Fue un periodo de intensa preparación mental. Estaba acumulando conocimiento, sabiduría y una profunda comprensión de la naturaleza humana, observando desde lejos las debilidades y fortalezas de sus enemigos y de sus propios hijos. Leonor no estaba simplemente esperando la libertad. Se estaba preparando para ella,
asegurándose de que cuando llegara el momento, no sería una víctima liberada, sino una fuerza política lista para ser desatada. En julio de 1189, la noticia que Leonor había esperado durante 16 años finalmente llegó a los muros de su prisión. Enrique II había muerto. Para la mujer de 67 años, no fue solo una liberación, fue una resurrección. Su obsesión por la libertad, que había sido un anhelo ardiente durante tanto tiempo, se materializó de golpe, y con ella, el poder absoluto. Su hijo, Ricardo Corazón de León, era ahora el rey, pero estaba en el continente. En el vacío de poder, Leonor actuó con una velocidad y una autoridad asombrosas. La prisionera de ayer se convirtió en la gobernante de facto de Inglaterra de la noche a la mañana. No hubo un momento de vacilación. Inmediatamente emitió órdenes en su propio nombre, asumiendo el rol de regente. Viajó desde su lugar de cautiverio hasta Westminster y en su camino fue aclamada por el pueblo. Una de sus primeras acciones fue una demostración magistral de poder y clemencia. Ordenó la liberación de prisioneros de las cárceles de todo el reino, declarando que aquellos injustamente encarcelados por el rey anterior debían ser liberados. Era una declaración simbólica de su propia experiencia y una jugada política brillante para ganarse la lealtad popular. Recibió los juramentos de fidelidad de los varones y prelados en nombre de Ricardo, asegurando una transición pacífica del poder. Organizó la administración, preparó la coronación de su hijo y gobernó con la sabiduría forjada en el silencio de su encierro. La libertad, para Leonor, no era un descanso ni un retiro. Era la herramienta para reclamar su lugar en el mundo. La reina viuda no era una figura decorativa. Era el poder detrás del trono, más formidable, astuta y decidida que nunca. Su larga espera no la había debilitado, la había perfeccionado. Tras 16 años de encierro, la libertad de Leonor no fue un retiro tranquilo, sino una explosión de poder contenido. Con su hijo Ricardo Corazón de León, embarcado en la Tercera Cruzada, Leonor, con casi 70 años, fue nombrada regente de Inglaterra. La obsesión por su propia libertad se transmutó en una obsesión por el control absoluto del imperio. Ya no era una prisionera anhelando escapar. Era la carcelera del caos, la arquitecta del orden. Su primera acción fue recorrer el reino, no como una figura decorativa, sino como una fuerza de la naturaleza política. Exigió nuevos juramentos de lealtad a los varones, liberó prisioneros para ganar su gratitud y reformó la administración con una eficiencia forjada en décadas de observación y sufrimiento. Cada decisión era un movimiento calculado en un tablero de ajedrez que ahora dominaba por completo. La mujer que había sido despojada de toda autoridad, ahora la ejercía con una precisión implacable. Su control no era meramente administrativo, era psicológico. Entendía las palancas del poder feudal, la lealtad, el miedo, la ambición. Durante su cautiverio, había tenido tiempo infinito para analizar las debilidades de la estructura que su marido, Enrique II, había construido. Ahora, libre, explotaba ese conocimiento para fortalecer el trono de su hijo y, en consecuencia, su propia posición inexpugnable. El poder que ostentaba no era el de una consorte, dependiente del favor de un rey, sino el de una soberana de facto, cuya voluntad era ley. Era la culminación de su vida, la libertad total, manifestada como un control imperial inquebrantable. La regencia de Leonor no tardó en ser puesta a prueba. La amenaza no provino de un enemigo extranjero, sino del corazón de su propia familia, su hijo menor, Juan. En alianza con el rey Felipe II de Francia,
Juan sin tierra conspiró para usurpar la corona de su hermano ausente. Para Leonor, esto representaba la antítesis de su nueva obsesión, el orden. El caos que ella misma había fomentado en sus rebeliones contra Enrique II era ahora el monstruo que debía destruir. Su mente se convirtió en una fortaleza estratégica, anticipando cada movimiento de su hijo traidor y del monarca francés. Con una energía que desmentía su edad, Leonor se movió con celeridad por todo el reino. Convocó a los consejos, se aseguró la lealtad de los varones clave, expuso públicamente las maquinaciones de Juan y fortificó castillos cruciales en Inglaterra y Normandía. Cada acción estaba diseñada para aislar a Juan y neutralizar a Felipe. Su obsesión por el orden no era abstracta, era una defensa visceral de la estructura dinástica y la integridad del imperio angevino. Veía la traición de Juan no solo como una afrenta personal, sino como una enfermedad que amenazaba con pudrir el cuerpo político que ella estaba decidida a preservar. Actuó no con la furia de una madre despreciada, sino con la fría precisión de una estadista que entiende que la estabilidad es el cimiento del poder. Al mantener a raya las ambiciones de Juan, Leonor no solo protegía el trono de Ricardo, sino que también solidificaba su propio legado como la guardiana indispensable del reino, la única capaz de imponer orden sobre las tendencias autodestructivas de su propia sangre. La peor pesadilla de Leonor se materializó. La noticia llegó como un rayo. Ricardo Corazón de León, en su regreso de Tierra Santa, había sido capturado por Leopoldo de Austria y entregado al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VI. El rescate exigido era astronómico, 150.000 marcos de plata, una suma que equivalía a más del doble de los ingresos anuales de la corona inglesa. En este momento de crisis suprema, todas las obsesiones de Leonor, poder, control, orden, se fusionaron en una sola misión primordial, el rescate de su hijo. Su instinto maternal, a menudo eclipsado por la ambición política, afloró con una ferocidad inaudita. Ricardo no era cualquier hijo, era el león, el reflejo de su propio espíritu indomable. A sus más de 70 años, Leonor se lanzó a la tarea de exprimir hasta la última moneda de un reino ya agotado. Su campaña de recaudación fue un acto de tiranía justificada. Impuso impuestos sin precedentes, confiscó la lana de los monasterios cistercienses, exigió el oro y la plata de todas las iglesias de Inglaterra y obligó a los nobles a contribuir con 1/4 parte de sus rentas. No hubo rincón del reino que no sintiera el peso de su determinación. Este esfuerzo no era solo un deber de regente, era el sacrificio obsesivo de una madre negándose a perder al hijo que encarnaba su legado. Tras reunir la colosal suma, emprendió el peligroso viaje a Alemania para entregar personalmente el rescate y asegurar la liberación de Ricardo. Fue su mayor acto de poder. Doblegar la economía de un imperio por la vida de un hombre, demostrando que su voluntad era la fuerza más poderosa del reino. El regreso de Ricardo trajo consigo un perdón para Juan, un acto de clemencia instigado por la propia Leonor, quien pronunció la famosa frase: «No puedo repudiar a mi propio hijo». Sin embargo, la paz era una ilusión. La verdadera guerra de Leonor no se libraba en campos de batalla, sino dentro de las venas de su propia familia. Su última gran obsesión fue la de domesticar las ambiciones destructivas de su prole, una tarea mucho más compleja que gobernar un imperio. Tras la inesperada muerte de Ricardo en 1199, el caos amenazó con desatarse de nuevo. Leonor, ya casi octogenaria, tuvo que tomar una decisión pragmática y dolorosa: apoyar la candidatura de Juan, el hijo que la había traicionado, para preservar la línea sucesoria y evitar una guerra civil devastadora.
Su apoyo no nació del afecto, sino de un frío cálculo político. Se convirtió en la principal defensora de Juan, viajando incansablemente por sus dominios en Aquitania y Anjou, para asegurar la lealtad de los volubles señores locales a su nuevo rey. Su presencia era la garantía, su palabra el sello de la legitimidad. Organizó alianzas cruciales, como el matrimonio de su nieta, Blanca de Castilla, con el heredero al trono francés, un movimiento maestro para asegurar la paz. En sus últimos años, Leonor fue la matriarca suprema, la tejedora de destinos que intentaba desesperadamente anudar los hilos deshilachados de su dinastía. Su obsesión final no era por la libertad personal, sino por la supervivencia de su linaje, un intento de imponer un orden duradero sobre el caos que sus propios hijos amenazaban con desatar. La muerte de su amado Ricardo Corazón de León en 1199 fue un golpe devastador, pero no el final de la lucha para Leonor. El trono pasó a su hijo menor, Juan, un hombre cuya capacidad para el desastre era casi ilimitada. Y pronto, la estructura del imperio que ella había construido con tanto esfuerzo comenzó a temblar. Su nieto, Arturo de Bretaña, reclamó el trono angevino con el apoyo del rey francés, Felipe Augusto. En el verano de 1202, la guerra llegó a la puerta de Leonor de una forma brutal y personal. Con 80 años, una edad casi inconcebible para la época, Leonor se encontraba en el castillo de Mirebeau, en Poitou, cuando las fuerzas de Arturo la sitiaron. No era una figura decorativa esperando el rescate. Era el símbolo viviente del poder Plantagenet, y su captura significaría el colapso de todo. En este momento crítico, la obsesión de Leonor por el control y la supervivencia de su linaje alcanzó su cenit. No se doblegó ante el miedo ni la vejez. Envió mensajeros desesperados a su hijo Juan, instándole a marchar en su ayuda. Dentro de los muros, organizó la defensa, su mente estratégica tan afilada como siempre. Este no era el acto de una anciana frágil, sino de una guerrera acorralada. Su libertad y la de su imperio estaban en juego por última vez. Juan, en una de las pocas hazañas militares decisivas de su vida, marchó a una velocidad increíble, recorriendo más de 130 kilómetros en 48 horas. Cayó sobre el ejército sitiador por sorpresa, aplastando la rebelión y capturando a Arturo. Leonor no solo había sobrevivido, había sido el cebo y el catalizador de una victoria crucial. A los 80 años, había librado y ganado su última batalla, demostrando que su voluntad era el verdadero cimiento del imperio. Tras la victoria en Mirebeau, una Leonor exhausta pero triunfante, finalmente decidió que su tiempo en el escenario del mundo había terminado. Se retiró a la abadía de Fontevraud, un lugar que había sido un pilar espiritual y político para su familia durante décadas. Pero, ¿fue este un verdadero retiro en busca de la paz del alma, o el último acto calculado de una reina obsesionada con el control? A simple vista, parecía una conclusión piadosa para una vida tumultuosa. Sin embargo, Fontevraud no era un convento cualquiera. Era una abadía doble, albergando tanto a monjes como a monjas, pero gobernada por una abadesa, una estructura de poder femenino que sin duda apelaba a Leonor. Más importante aún, era el mausoleo elegido por los Plantagenet. Allí ya descansaban su esposo, Enrique II, y su hijo, Ricardo Corazón de León. Al elegir Fontevraud, Leonor no estaba desapareciendo en el anonimato religioso. Se estaba colocando en el corazón mismo de su legado dinástico. Era una forma de presidir su dinastía incluso en la muerte. Este acto puede interpretarse como una sublimación de su obsesión por el poder. Incapaz ya de controlar los reinos terrenales,
Buscó ejercer una forma de control espiritual y simbólico. Supervisó la construcción de las tumbas, asegurándose de que las efigies representaran la majestad y el poder de su familia. Su propia efigie es particularmente reveladora. A diferencia de los reyes guerreros, ella es representada en reposo, pero no en sumisión. Yace con un libro abierto en sus manos, un símbolo eterno de su sabiduría, su cultura y su autoridad intelectual. Así su retiro no fue una abdicación, sino una transformación. Cambió la corona por el velo, pero lo hizo en sus propios términos, convirtiendo su lugar de descanso final en un monumento duradero a su poder y un testamento final de su control sobre su propia narrativa. Leonor de Aquitania murió el 1 de abril de 1204, a la edad de 82 años. Vivió más que 8 de sus 10 hijos y sobrevivió a los 2 reyes que fueron sus maridos. Su muerte no marcó simplemente el final de una vida, sino el cierre de una era que ella misma había forjado. Su legado es tan vasto y complejo como su propia existencia, tejido a partir de sus obsesiones más profundas. Su obsesión por el poder territorial la convirtió en la arquitecta del vasto imperio angevino, una entidad política que se extendía desde las fronteras de Escocia hasta los Pirineos. Aunque el imperio se desmoronaría bajo la inepta dirección de su hijo Juan, la idea de una conexión dinástica entre Inglaterra y Francia perduraría durante siglos, culminando en la Guerra de los 100 años. Fue una herencia de conflicto, pero también de una escala de poder sin precedentes. Su obsesión por la dinastía la convirtió en la abuela de Europa. Su sangre corría por las venas de casi todas las casas reales importantes del continente. Sus hijas y nietas se convirtieron en reinas de Castilla, Sicilia, el Sacro Imperio Romano Germánico y Francia. Fue una matriarca en el sentido más literal, utilizando a su progenie como piezas de ajedrez para asegurar alianzas y extender la influencia Plantagenet por todo el mundo conocido. Culturalmente su legado es inmenso. Su patrocinio de trovadores y poetas en sus cortes de Aquitania y Poitiers ayudó a cimentar los ideales del amor cortés, un código romántico y literario que transformó la cultura europea. Su vida, llena de pasión, rebelión y poder, se convirtió en sí misma en una leyenda, inspirando historias y canciones. Leonor no dejó tras de sí castillos de piedra, sino un linaje de poder y una revolución cultural, un testimonio de una mujer cuya voluntad indomable se negó a ser contenida por las limitaciones de su siglo. Si una sola obsesión definió la vida de Leonor de Aquitania, desde su juventud como duquesa hasta sus últimos días en Fontevraud, fue su incesante e inflexible búsqueda de la libertad. En una época en que las mujeres, incluso las de más alto rango, eran consideradas propiedad, primero de sus padres y luego de sus maridos, Leonor luchó por una autonomía que era radicalmente subversiva. Su libertad no era un concepto abstracto, era una serie de actos concretos de desafío. Fue la libertad de gobernar su amada Aquitania como su duquesa soberana, no como la consorte de un rey. Fue la libertad de poner fin a un matrimonio infeliz con el rey de Francia, un acto casi impensable que requirió una voluntad de hierro y una astucia política formidable. Fue la libertad de elegir a su segundo marido, Enrique Plantagenet, una decisión basada tanto en la ambición como en una aparente pasión, creando un imperio a su medida. Su obsesión por la libertad la llevó a la Segunda Cruzada, no como una espectadora piadosa, sino como una líder feudal al frente de sus propios vasallos. La llevó a establecer su propia corte en Poitiers, un centro de poder cultural y político independiente del de su marido. Y finalmente, la llevó a la rebelión,
Cuando Enrique II intentó marginarla y despojarla de su poder, ella incitó a sus propios hijos a levantarse en armas contra su padre. El precio de este acto fue 15 años de encarcelamiento, la antítesis física de la libertad que tanto anhelaba. Sin embargo, incluso encadenada, su espíritu no se rompió. Su liberación tras la muerte de Enrique no fue solo una liberación, fue una resurrección. Como regente, gobernó con una autoridad y una habilidad que demostraron que su tiempo en cautiverio solo había afilado su intelecto. La vida de Leonor fue una guerra perpetua contra las jaulas, ya fueran matrimoniales, políticas o de género. Su legado no es solo el de una reina, sino el de un alma que exigió ser libre en un mundo que no creía que tuviera derecho a serlo.